Pues con estas charlas se pretende dar un poquito de refresco a determinados puntos de la doctrina católica sobre, historia de la salvación, que es el primer tema de todos, y luego de sacramentos, sobre los sacramentos, ya que van a ser padrinos o padres en la administración de un sacramento, pues es una formación. Por lo tanto, lo primero con lo que vamos a empezar es esta primera charlita sobre la historia de la salvación, que es necesariamente la primera porque es cómo entramos a entender el conjunto de toda la doctrina cristiana. Y hay que empezar por el principio. Y el principio de todo, en esta historia de la salvación, es decir, cómo Dios ha procurado la salvación del género humano desde la creación del mundo hasta la consumación de los siglos, cuando nuestro Señor vuelva, pues comenzamos, obviamente, con la creación. La creación es el primer punto. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la creación? La creación es la difusión, podríamos decir, la difusión de la bondad de Dios fuera de sí. Es decir, Dios, la Santísima Trinidad, no necesita de nada porque lo tiene todo en sí, porque Él es infinitamente perfecto. Y como es infinitamente perfecto, todas las perfecciones están en Él mismo, pues realmente en Él tiene la plenitud de su gozo y de su felicidad, porque no necesita de nadie más. Pero, precisamente por esa plenitud de Dios, Él quiso voluntariamente crear, es decir, hacer algo que no era Él mismo, crear el universo o los universos, crear el universo. Y eso lo hace porque Él quiere. No hay ninguna obligación. Dios podría no haber creado absolutamente nada, pero como digo, ya lo tiene todo en sí. Pero Él quiso. Y en esa creación, pues tenemos dos partes. La creación inmaterial, es decir, aquella que no tiene materia, los ángeles, que son espíritus puros, solo son alma, y la material, que es el mundo visible, lo que podemos ver, las cosas que se pueden tocar, ¿no? Dentro de esto, del mundo visible, tenemos lo que es puramente material, y los hombres. Es decir, lo puramente material es todo, todo, menos nosotros, menos los hombres, porque nosotros somos materiales. Por un lado, tenemos un cuerpo, pero también somos espíritu, somos las dos cosas, una unión de cuerpo y alma. Bien, entonces Dios, por su propia voluntad, porque Él quiere, crea a los ángeles, esos espíritus puros, y como regalo, como hogar para el hombre, crea la creación material, el mundo visible, lo que podemos tocar.
y ver por todas partes, ¿no? Los árboles, las piedras, toda la naturaleza, ¿no? El cielo visible, la luna, el sol, todo eso está creado para que el hombre los gobierne. Y, como vemos en el relato del Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva, en lo que se llama estado de justicia original. Es decir, amistad con Dios. Así son creados Adán y Eva. ¿Esto qué significa? Esto significa que son creados podemos decir, en armonía con Dios, en gracia, y eso se ve en el Génesis, pues en cómo hablan Adán y Eva antes de la caída, en cómo hay una intimidad con Dios. Hay también una armonía entre ellos, entre Adán y Eva. No hay problemas, no hay pleitos. Están en armonía con el resto de la creación. Crezcan y multiplíquense y dominen la tierra, le dice Dios. Es decir, ellos tienen dominio pacífico de la naturaleza, sin que haya problemas. O sea, no va un oso y se los come, para que entendamos. Ni tiene un terremoto y nada de eso. Están en plena armonía con la creación, con el resto de la creación, y también están en armonía con ellos mismos. Es decir, esto significa que la razón ordena sus pasiones perfectamente. Es decir, Adán y Eva antes de la caída no tienen los problemas que tenemos nosotros de que nuestras pasiones, la ira, la tristeza, oscurecen la razón, sino que la razón las dominaba, las guiaba perfectamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así son creados, son en gracia de Dios, en amistad con Dios, con dominio pacífico de las cosas creadas, con armonía entre Adán y Eva, y también porque no había egoísmo, no había mirar por uno, sino era una comunión plena entre ellos, y también cada uno consigo mismo, ¿no? Esa es la situación cuando Dios crea al hombre y a la mujer. ¿Quiénes de ustedes toman pláticas? ¿Están para tomar las pláticas? Ellos también, para que le pasen la hoja. ¿Vale? Vale, ya están para ahí. Vale. Bien. Pero ya sabemos lo que pasa aquí. Viene el tentador y propone el pecado. Adán y Eva. ¿Quién es el tentador? El tentador es uno de estos, de los ángeles caídos.
El demonio ya sabemos que es uno de esos espíritus puros, es decir, no tienen composición. Los ángeles ya sabemos que no tienen cuerpo, sino que son solo espíritu. Y ellos tienen un proceso de salvación distinto al que tenemos nosotros. Los ángeles, ahora toda esta historia vamos a ver cómo Dios salva al hombre, pero los ángeles son muy distintos. Dios crea a los espíritus angélicos, los crea también en amistad con Él, pero nos cuenta la tradición que les da a entender que luego iba a crear al hombre y que Él se iba a encarnar en un hombre, que iba a venir nuestro Señor, y que ante ese hombre, Dios, se iban a tener que rendir, iban a tener que someterse, y también ante la que iba a ser su madre, la Virgen María. Y que muchos de ellos, no quisieron someterse a eso porque nosotros somos por naturaleza inferiores a los ángeles. Es decir, un ángel es más perfecto que un hombre porque es solo espíritu. Nosotros estamos, según la naturaleza, por debajo de los ángeles. Cuanto más espiritual es algo y menos material, es más perfecto. Por lo tanto, el ángel, y además se parece más al Creador y refleja, el ángel, al ser puro espíritu, refleja de manera natural más las perfecciones de Dios, por ser puro espíritu. Nosotros, al ser materia, somos naturalmente inferiores, pero claro, nos cuenta la tradición que muchos ángeles se rebelaron porque no querían someterse a alguien que por naturaleza iba a ser inferior a ellos. Entonces el orgullo les llevó a rebelarse y a oponerse a los planes de Dios. Y cayeron los demonios. Bien, pues el tentador, el demonio, va y propone, ya conocemos la historia de sobra, y cometen ese pecado de desobediencia, que realmente es un pecado de orgullo. Seréis como dioses, es la tentación, ¿verdad? Ser como dioses, que pues representa al final el deseo de ser independientes de Dios. En eso se resumen todos los pecados, en definitiva, en querer ser independiente de Dios, en no admitir que tenemos una dependencia absoluta de Dios para existir, para ser, incluso para obrar y para absolutamente todo. Es querer cortar, por eso es tan grave y por eso es tan lamentable, cortar nuestra dependencia de Dios, como si nosotros pudiéramos ser algo sin Él. Bien, entonces Él les propone ese pecado y se da la caída del pecado. ¿Qué ocurre cuando ellos, que son la cabeza del género humano, Adán y Eva, propiamente Adán, cuando cae en el pecado Adán? Pues lo que ocurre es que esto se ve dañado. Esas cuatro armonías se ven dañadas. Primero, la armonía con Dios, el estado de gracia, se pierde. Es decir, por ese pecado, por esa rebelión contra Dios, pierden la amistad con Dios. Por lo tanto, pérdida de la gracia. Por lo tanto, no pueden ya entrar en el cielo. La gracia de Dios, que nos hace
participar de su mismo ser divino es total y absolutamente necesaria para poder entrar en el cielo. Por eso son expulsados del paraíso terrenal inmediatamente. El paraíso terrenal era anticipo del paraíso celestial. Por eso, en cuanto ellos rechazan a Dios, son expulsados de ese paraíso. Se ve alterada también la armonía entre ellos. Eso se ve inmediatamente como Adán y Eva, como Adán, esa mujer que tú me has dado, me ha dicho que coma de la manzana, ¿no? Sigue pasando la hoja por ahí. Esa mujer que tú me has dado, o sea, ya empiezan a echarse las culpas uno al otro, ¿no? Eso simboliza como pues eso, el pecado rompe la armonía entre los hombres y comienza los pecados, o sea, contra el prójimo. No solo se ofende a Dios, sino que comenzarán a ofenderse entre ellos, los hombres entre unos a otros. Y obviamente aún se ve más claro cuando lo siguiente que pasa es la muerte de Abel, el asesinato de Abel, consecuencia de la caída. Se rompe también la armonía con la creación. Y eso se ve en cómo Dios le dice, bueno, pues ahora lo que antes obtenías, la comida y todo eso que te venía aquí de gratis, ahora no, ahora tienes que trabajar. Ahora la tierra te va a dar, la cultivarás y te dará abrojos. Y tu mujer parirás con dolor y todo eso. Es decir, todo eso significa que esa posesión pacífica de la naturaleza, ese dominio pacífico del hombre sobre la naturaleza ya no se va a dar, sino que va a haber un desajuste en toda la creación realmente por culpa del pecado de Adán. No solo el desajuste es entre los hombres, sino toda la creación, dice San Pablo, está tocada, dañada por el pecado de Adán, porque recordemos que que la creación material es para el hombre, es para el hombre, para el dominio del hombre, y así será cuando todo sea recapitulado en Cristo en su venida. Toda la creación material estará para el goce del hombre. Pero eso se rompe con el pecado original. Y esto también implica la entrada de la muerte. Antes del pecado original, Adán y Eva tenían el don de la inmortalidad, no podían morir. Pero al entrar el pecado, como consecuencia del pecado, entra también la muerte. Entra también la muerte. Que eso también, la muerte, entra dentro de la armonía con ellos mismos. Ya sé que escribo muy mal, pero bueno. Esto también se rompe. Es decir, y aquí es donde se ve, esto es lo que más claro podemos ver nosotros, lo que más claramente experimentamos. El pecado original hace que la cabeza de la humanidad, el primero, que es Adán, hasta que llegue la verdadera cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, él, al pecar, hace que la naturaleza humana misma quede tocada también, de tal manera que se da una ruptura, un oscurecimiento de las potencias superiores, es decir, de la inteligencia y de la voluntad, y que fácilmente las pasiones inferiores, es decir, la tristeza, la ira, también la pasión carnal, claro,
domine a la superior, y eso es un desorden, obviamente. Lo ordenado es que la razón y la inteligencia sean las que dirijan el actuar del hombre, la inteligencia y la voluntad, no las pasiones de abajo. Pero eso, como daño del pecado original, como consecuencia del pecado original, está en todos los hombres desde ese momento. Esa ruptura interna, ese querer las pasiones, por así decir, dominar y gobernar al hombre en vez de la razón y la voluntad. Es por eso que se da ese... ¿Qué es esa musiquita? Es por eso que se da la tendencia al mal, al pecado. Recordemos, el pecado al final es siempre una desobediencia a la ley de Dios, pero que se hace siempre bajo capa de bien. Nadie elige el mal por el mal. Siempre que se hace algo que está mal es porque yo en ello veo un bien, aunque sea un mal. Obviamente. Nadie quiere el mal por el mal, ni el más depravado. Porque quien quiere el querer el mal por el mal es totalmente estúpido. Es decir, quien quiere el mal lo quiere porque él ve algo de bien en ese mal, que es lo que él es por lo cual lo hace, ¿no? Aunque sea simplemente el gusto de asesinar, por decir así. Es que yo experimento placer matando gente. Bueno, pues ese es el bien que es para él, obviamente. Pero nadie hace el mal por el mal. Bien, pues esto se rompe también, ¿no? Se rompe, se pierde, se entra la muerte en el mundo, los hombres la naturaleza humana queda dañada, también queda dañada la armonía con la creación y lo más importante, la amistad con Dios se va. Y no hay manera, por nuestros propios medios, de reparar eso. Imposible. Porque ocurre lo siguiente, el pecado, por a quien estamos ofendiendo, es una ofensa infinita. Eso es fácil de entender poniendo el ejemplo, que siempre pongo para explicar eso, que es, bueno, pues, si uno va y tiene una pelea con alguien aleatorio de la calle, en la calle, y le pega un puñetazo, bueno, pues esa ofensa a lo mejor pues te cuesta pues eso, a lo mejor una multa, lo que sea. Si ya le pegas un puñetazo a un policía, ya la cosa va peor, porque es una autoridad pública y entonces igual pues ya te cuesta, ya tienen más consecuencias. Si el puñetazo se lo das al gobernador del Estado, pues entonces va a haber consecuencias mayores porque es el gobernador del Estado, no es lo mismo. Si el puñetazo se lo da a la Presidenta de la República, entonces las consecuencias van a ser bastante peores, por ser quien es. Pues si el puñetazo, entre comillas, se lo damos a Dios, que es de infinita dignidad, pues entonces la ofensa es, en cierto modo, infinita, aunque sea un pecado leve. Pero eso hace que sea imposible de reparar por nuestra parte, porque nosotros somos seres finitos. Por lo tanto, esto nos deja en una situación en la cual, si Dios no hace nada, pues todos vamos para el infierno de cabeza. Si Dios no actúa, que podría no haberlo hecho, porque no tenía obligación, pues simplemente toda la descendencia de Adán pues iríamos al infierno, porque no hay manera de recuperar la gracia por nosotros mismos, no hay manera de pagar la deuda del pecado, de reparar esa ofensa por nosotros mismos, no hay forma. Los ángeles es otra historia. Los ángeles tuvieron su prueba cuando son creados, la prueba es la que ya comenté, es el conocimiento de los planes de la redención de Dios para los hombres,
y si ellos se van a querer someter a alguien que por su naturaleza está inferior a ellos, que es a la Virgen María, y al hombre Dios, a nuestro Señor. Y en el momento en que rechazan a Dios y su plan, ya los ángeles se condenan y no tienen salvación posible. Porque los ángeles, por ser como son, que son espíritu puro, su voluntad, una vez que quiere algo, ya no puede separarse de ello. Ellos no cambian de opinión. Un ángel no cambia de opinión, no puede cambiar de opinión. Es decir, como tienen un conocimiento muy superior al nuestro, porque ellos no conocen como nosotros, o sea, nosotros ¿por qué cambiamos de opinión? Porque nuestro conocimiento es muy limitadito. Nosotros conocemos a través de las cosas que vemos, nos entran por los sentidos, luego tenemos un razonamiento y vamos conociendo a poco, y como vamos conociendo poquito a poco, a lo mejor lo que nos parecía una cosa aquí, luego con el tiempo nos vamos dando cuenta de que es de otra manera, y entonces, como descubrimos cosas nuevas a lo largo del tiempo, nuestras ideas pueden cambiar y nuestro querer puede cambiar. Mientras estamos en este mundo es así. Pero el espíritu puro no, el espíritu puro tiene un conocimiento que se llama por intuición. Eso significa que conocen de manera inmediata. Son iluminados inmediatamente, tienen toda la información de golpe y la voluntad, una vez que se elige una cosa u otra, ya no puede, por la misma forma de ser del ángel, separarse de eso. Eso es lo que hace que una vez que un demonio cae, rechaza a Dios, ya no puede volverse atrás. No hay manera, por misma forma de ser. Y eso también es lo que hace que un alma condenada, un hombre condenado en el infierno, que ya ha pasado de esta vida, tampoco pueda salir de él. Porque no hay marcha atrás. Una vez que ya se pasa a la otra vida, el hombre se hace como el ángel en ese sentido. Ya su voluntad queda petrificada en tal y como se murió. De tal manera que ya no hay marcha atrás. Bueno, esta es la situación después del pecado original. Pero en ese mismo momento en que cae el hombre y la mujer, que caen Adán y Eva, Dios ya promete la salvación. Promete la salvación. Al decir en Génesis 3:15 que la estirpe de Adán, un descendiente, pisará la cabeza de la serpiente, es decir, la vencerá. Y quien pisa la cabeza de la serpiente es primero nuestro Señor, obviamente, que es quien vencerá el pecado por su redención, y en segundo lugar la Virgen María. Pero esa promesa luego va a desarrollarse a lo largo de siglos. La promesa se da ahí, pero luego va a haber una preparación muy larga hasta el momento de la redención, de la redención definitiva. O sea, Dios no quiso inmediatamente traer el Redentor, sino lo que hizo fue hacer un proceso de preparación a lo largo de siglos para preparar a la humanidad para la venida del Señor. Y Él básicamente lo hace a través de alianzas. Hay en total en el Antiguo Testamento 7 alianzas. La alianza viene a ser como un pacto que Dios va sellando con distintos personajes bíblicos. Y todas esas alianzas, todos esos pactos, por así decir, se pueden resumir en yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿no?
Es decir, tú te comprometes a seguir mi ley, a adorarme, y yo, a cambio, te doy mi salvación. Toda la Biblia está empapada de eso, del concepto de alianza. Que la alianza no hay que entenderla como una alianza entre países de ahora. Ese no es el concepto de alianza de la Biblia, es algo mucho más profundo, es una alianza realmente matrimonial. Es más bien entendido como un matrimonio entre Dios y los hombres, es decir, lo que en el fondo es la unión del cielo, una unión, una comunión perfecta entre Dios y los hombres. Por eso, después de la caída de los hombres, de Adán y Eva, comienza pues la historia de salvación propiamente dicha, ¿no? Y vamos a ver distintos episodios, distintos momentos importantísimos que van a ir preparando esa venida de nuestro Señor poco a poco, y también que van a ir creando, es una pedagogía lo que hace Dios, es decir, Dios va creando, va enseñando poquito a poco a esa humanidad caída, va poco a poco revelándose, es decir, va dándose a conocer otra vez a aquellos que ya le habían olvidado por el pecado, se apartan de Él, es volver a darles a entender quién es Él y cuál es su forma de salvar. Y Él lo hace, la forma en que Dios lo hace es a través de elecciones. Él quiere hacer una alianza, pero Él siempre lo hace siempre eligiendo a personas concretas. Por eso la primera vez donde vemos ese concepto de alianza tal vez sea en Noé. La humanidad caída, el diluvio universal, la destrucción absolutamente de todo lo que hay en el mundo a través del agua, pero en el arca se salvan 8 personas. Y a continuación hay una alianza, ya no volverá a pasar esto. Y hay un sacrificio, luego la segunda hora es sobre el sacrificio de animales puros a Dios. Esa figura de Noé y todos los justos del Antiguo Testamento nos están hablando, nos van a mostrar, nos van a prefigurar al justo con mayúscula, que es nuestro Señor. Todos los justos del Antiguo Testamento están hablando, siendo un anuncio, un avance, podríamos decir, de nuestro Señor. Noé, con su arca, simboliza a Jesucristo con su iglesia, porque quien se sube al arca de la iglesia es quien se salva. Y ese agua que cae y arrastra con todo y se lleva y mata todo lo que es pecado, también simboliza el bautismo. Que el bautismo mata todo lo que hay de pecado en el hombre, el pecado original y los pecados personales. Si los hubiese, pues ese es una renovación del mundo. Es lo que hace esa inundación del tiempo de Noé. Eso es lo que hace el bautismo con nosotros. Y eso también es lo que hará al final de manera definitiva nuestro Señor cuando Él vuelva por segunda vez. Ahí tenemos a Noé. Otra figura importantísima más adelante es Abraham. Abraham es una figura clave en el Antiguo Testamento porque ahí a él se le promete que tendrá hijos, una descendencia como las innumerables, ¿no? Como las estrellas del cielo, las arenas del mar, porque de su descendencia terminará naciendo el Salvador, y a través de él, también de su descendencia, vendrá el primer pueblo elegido, que es el pueblo de Israel.
Y la alianza también importantísima es la alianza en el Sinaí. En el Sinaí, Dios se revela, se muestra a su pueblo, al pueblo de Israel, y ese pacto se manifiesta en las tablas de la ley de Dios, cumplan mi ley, y yo seré vuestro Dios, yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Luego vamos a ver cómo todas esas alianzas se sellan siempre con un sacrificio. Siempre hay un sacrificio, siempre. Pero ese tema lo explicaré ahora en un momentito. No sé si prefieren que cuando termine esto demos un receso pequeñito y o que continuemos y lo hagamos todo de seguido. No sé qué prefieren. ¿Seguido? Vale. Bueno, pues tenemos la alianza del Sinaí, donde el pueblo de Israel se constituye como pueblo elegido de Dios, en el cual Él se va a revelar y va a ser como un faro de monoteísmo, de culto al verdadero Dios, en medio de un mundo pagano, que tiene múltiples y falsos dioses, claro. En ese pueblo de Israel se van a constituir también una serie de sacrificios que se van a dar para honor de Dios, instituidos por el mismo Dios, que también van a ser prefiguración del sacrificio único, que vamos a ver que es el de la cruz, que es el único que agrada a Dios. Más adelante, ese pueblo de Israel recibe profetas, y los profetas ya avanzan cada vez de manera más clara que vendrá un Mesías, un Salvador. Ya digo que todo es un proceso muy lento, muy a lo largo, porque Dios no tiene prisa, es un proceso largo en el cual Dios va poco a poco revelándose, va dando a conocer cada vez más, de manera más perfecta, quién es y cómo quiere salvar. Por eso, después de constituir a su pueblo, después de que se dé la monarquía, el rey David, que también simbolizará la monarquía futura de Cristo sobre toda la humanidad. Vienen los profetas que hablan específicamente de la venida de un Salvador, de que nacerá en Belén, de que va a sufrir la pasión. También en los propios salmos viene eso prefigurado, viene dicho con anticipación para que luego se vea que era Él. Todo eso va preparando el camino, hasta el momento en que viene la plenitud, que es obviamente la venida de nuestro Señor. Y Él será el que con su pasión, su muerte y su resurrección, sea el que pueda restaurar el daño hecho por el pecado, el original de todos los hombres. Porque Él, siendo ahora lo enlazo esto con el tema del sacrificio, siendo hombre y Dios verdadero, es el único que podía pagar la deuda de todos los pecados de los hombres. Es el que con la gracia puede restaurar la amistad con Dios. Es el que con la gracia puede restaurar el amor al prójimo, el verdadero amor al prójimo. Es el que puede vencer, el que vence a la muerte, y el que con la gracia puede restituir la capacidad del hombre para dominar de nuevo sus pasiones, para matar al hombre viejo, que es el hombre del pecado, y ser
como Cristo. Y es también el que al final de los tiempos renovará la creación entera para que venga la tierra nueva y el cielo nuevo. Es decir, una creación en la cual todas las consecuencias del pecado ya no estén. Bien. Entonces ahora... Uy, esto no borra condiciones. Vamos a enlazar eso. Esto es... con el tema del sacrificio. Para que se vea la relación entre una cosa y otra. Bueno, esto es desesperante, así que lo haré ya sin esquemas. A ver, ya he resumido la historia de la salvación muy a pinceladas generales. Pasamos al siguiente tema, que es la misa. Y primero, sí, tal vez eso me pueda valer, gracias. A ver si así... Ah, esto ya es otra cosa. Esto se puede... El tema de la misa, el sacrificio, que es central porque es un elemento clave de la doctrina católica. Fíjense... Gracias. Ay, el taponcito. Gracias. Y ahora vamos a, para que vean lo que tiene que ver con el tema que estamos dando, que hemos dicho de la historia de la salvación. El sacrificio. Bien. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Lo primero. Porque en esto nos podemos confundir muy fácilmente. Porque claro, cuando uno habla así en sentido coloquial, pues dice, pues ¿qué es un sacrificio? Bueno, pues un sacrificio es, pues nada, algo que tienes que, un sufrimiento que pasas y que haces voluntariamente y se lo ofreces a Dios, ¿no? Pero eso es, vale, sí, en sentido amplio, en sentido coloquial, se puede entender así. Pero cuando hablamos de sacrificio propiamente dicho, vale, es algo mucho más concreto. El sacrificio es una realidad que es propia del ser religioso del hombre, porque el hombre, al ser creado por Dios para él, es un ser naturalmente religioso. Lo que ocurre es que a consecuencia del pecado original, esa religiosidad se separó, se rompió, se deformó y se terminó entre las multitudes de paganos adorando a falsos dioses o adorando mal a Dios. Pero el sacrificio como tal está inscrito en la naturaleza del hombre por su propia naturaleza. El sacrificio es el acto de adoración a Dios por excelencia, que es el ofrecer a Dios algo, una víctima, que se transforma o se destruye y se hace para mostrar que Dios es el soberano de todo. Es decir, tú eres el creador de todo y para demostrar que nosotros te reconocemos a ti como soberano absoluto de todo, esto que tú lo has hecho, lo rompemos, lo destruimos, nos deshacemos de él. Por eso, los sacrificios están en las religiones, porque es la manera más perfecta de adorar. Es decir, ¿cómo muestro yo a Dios que
y aun suponiendo que sean religiones falsas y tengan falsos dioses, ¿cómo yo demuestro a los dioses que yo les tengo a ellos por superiores y que yo dependo de ellos? Tomo algo mío y lo ofrezco a esa divinidad, matando a los animales, por ejemplo, sobre todo animales en los que sea más sacrificado, pues se sacrifica una vaca o un cordero, lo que sea, le doy muerte y lo ofrezco. ¿Por qué? Porque es la manera de reconocer, es que esto es tuyo, tú das la vida, la quitas, tú esto es el que de quien depende, yo te lo ofrezco a ti. Por eso el sacrificio es algo que está como inscrito, el ofrecer a Dios el sacrificio de adoración está escrito en la naturaleza humana. Forma parte del ser religioso del hombre. ¿Qué ocurre? Bueno, aparte de eso, digamos que el sacrificio tiene 4 fines. El primero, ya lo he dicho, es adorar. Adorar es lo que he dicho, es reconocer la dependencia absoluta que tenemos de Dios. Reconocerle como soberano, como creador de todo. ¿Vale? Ya digo, recuerdo, el sacrificio es ofrecimiento a Dios de algo material que se destruye o se cambia de sustancia, cambia radicalmente, o se consume para mostrar primeramente que Él es el soberano de todo. Por eso el primer fin del sacrificio, el más importante, es la adoración, adorar. El segundo fin es la acción de gracias. La acción de gracias. La acción de gracias por todos los dones recibidos. Y eso también lo hemos visto a lo largo de toda la historia de las religiones que hay por ahí. El hecho de que los hombres, cuando han visto que han sido favorecidos por la divinidad, el sacrificio también no solo lo ofrecen para adorar, sino para dar gracias por esos favores que se han recibido. Acción de gracias. El tercero, petición. El sacrificio también se ha ofrecido para pedir favores a Dios, para pedir lo que necesitamos. Eso también se ve clarísimamente en las religiones. En las religiones falsas, naturales, cómo se han ofrecido sacrificios para pedir algo que se creía necesario. Pedir. Y por último, y este fin solo está a partir de la caída, es decir, estos 3 es lo que hubieran hecho Adán y Eva si no hubiesen caído de todas maneras, pero ya con la caída hace falta esta, que es reparación del pecado. Y eso también se ha visto en toda la historia de las religiones. Cuando se pensaba que se había pecado contra Dios, contra la divinidad, se ofrecían sacrificios, reparación del pecado. Se ofrecían sacrificios para calmar la ira de Dios, para reparar el mal hecho. ¿De acuerdo? Esos son los 4 fines del sacrificio. Adorar, el más importante y primero de todos, que es el que explica la esencia misma del sacrificio, que implica matar a una víctima. Matar a una víctima, que una víctima tiene que ir al matadero. Acción de gracias, petición y reparación del pecado. Bien, ya digo, eso está en el ser religioso del hombre. ¿Cuál es el problema? A partir de la caída,
del hombre en el pecado, que hemos dicho que la amistad con Dios queda rota, ¿verdad? Que el pecado es tan grave y es infinito, de tal manera que no hay manera de que pueda nada de lo que nosotros hagamos por nuestras propias fuerzas de reparar ese pecado ni de agradar a Dios, porque no, ya después del pecado original todo el mundo está en pecado ya, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? Primero, que tras la caída, como ya digo, los hombres se olvidan de Dios. Se olvidan de la revelación que se había hecho a nuestros primeros padres. Porque Dios se había revelado a Adán y Eva, obviamente, lo conocían. Pero por culpa del pecado y la dispersión de la humanidad, al salir del Edén, del jardín del Edén, comienza el pecado, pero también comienza la ignorancia religiosa. El pecado original no solo afecta a las pasiones, sino que afecta también y a la voluntad que se hace tendente al mal, sino también afecta a la razón, nos hace torpes para conocer a Dios. Incluso de manera puramente natural, nos hace torpes para eso. Por eso los hombres, caídos en el pecado original, se fueron olvidando de Dios y empezaron a adorar lo que no era Dios. E incluso a adorar a los demonios, aunque ellos no lo supieran. Entonces el primer problema es que este deseo de sacrificar, que es natural al hombre, se desvió. Y por eso en muchísimas culturas antiguas pues se han hecho sacrificios a falsos dioses. Y los dioses pues muchas veces eran cosas naturales, hacían dioses de las cosas creadas, la idolatría, hacían pues eso, por ejemplo pues del sol, hay muchísimas culturas, al sol se ha considerado un dios y se ha adorado al sol, se ha adorado a la luna, a la tierra, a cosas así, ¿no? Cosas creadas, tomadas como si fueran Dios, y se han ofrecido sacrificios a esos dioses. Pero obviamente esos sacrificios estaban mal dirigidos, porque no se estaba ofreciendo a quien tenía que ofrecerse. Por otro lado, también incluso pues, se llegaron a ofrecer sacrificios humanos, que también se entiende en este sentido, al ver esto de fin de la adoración, como que era se entendía como que era el mejor sacrificio de todos, obviamente, porque el ser humano es el ser más digno que hay. Y por lo tanto, el sacrificar a una persona, a los dioses, es lo mejor que te podemos dar. Por eso se entiende que haya habido sacrificios humanos a los dioses. Porque se entendía que era lo mejor que se podía dar a los hombres, a Dios. Y por eso incluso en muchas culturas los sacrificios humanos eran vírgenes y cosas así, o sea, eran muchachas vírgenes, era como lo mejorcito para los dioses, o sea, esa conciencia estaba, esa conciencia de reservar para Dios o los dioses lo mejor, porque es lo que más les va a agradar. Pero como ya decimos, de todas maneras, primero por estar mal dirigidos y luego por la incapacidad del hombre caído, que no tiene la gracia de Dios, que es lo que le capacita para agradar a Dios, pues no hay manera de que eso pudiera agradar a Dios. Y por lo tanto, de que verdaderamente adorar fuera una adoración en espíritu y verdad y que la acción de gracias y todo eso no se podía cumplir.